El sol de la mañana capitalina entraba por los inmensos ventanales del penthouse, en lo más alto de la torre más alta de Lomas de Chapultepec. Dentro de aquel departamento de 800 metros cuadrados, Sofía Garza Monterreal observaba la Ciudad de México desde las alturas, viendo apenas puntitos de personas que parecían hormigas allá abajo. A sus 26 años, Sofía poseía todo lo que el dinero podía comprar. Un closet repleto de ropa de diseñador, joyas carísimas, autos importados y una cuenta bancaria que jamás se vaciaría. Pero su mirada vacía, reflejada en el cristal de la ventana, denunciaba que algo le faltaba. Señorita Sofía, el desayuno está servido, anunció Josefina, el ama de llaves que trabajaba para la familia Monterreal desde hacía más de 2 décadas. Su padre pidió recordarle la cena benéfica de esta noche. Sofía respiró profundo. Otro evento donde sería exhibida como un trofeo, la hija perfecta del magnate de la construcción, Arturo Monterreal. El empresario había transformado la pequeña constructora heredada de su padre en un imperio inmobiliario que dominaba el mercado nacional. La historia de éxito de Arturo se contaba una y otra vez en conferencias motivacionales y en reportajes de revistas de negocios. El hombre hecho a sí mismo que multiplicó el patrimonio familiar y ahora figuraba entre los hombres más ricos del país. Dile a mi padre que estaré lista, respondió Sofía, sin entusiasmo. ¿Y qué tenemos para hoy? Su clase de francés a las 10 a.m., almuerzo con la directora de la fundación a la 1 p.m. y después vendrá la terapeuta a las 3 p.m., respondió Josefina, consultando la tablet donde mantenía la agenda de la joven. Sofía se sentó a la mesa, observando el desayuno impecable preparado por el chef particular. En esa casa todo era excesivo y nada parecía real. Cada detalle de su vida era controlado, planeado, organizado. Todas sus acciones eran monitoreadas, bajo el pretexto de protección. Al fin y al cabo, era la heredera de un imperio, y su padre nunca dejaba de recordarle los peligros del mundo. Josefina, por favor, cancela todo, dijo Sofía repentinamente, dejando la servilleta de lino sobre la mesa. Dile que me siento indispuesta. El ama de llaves titubeó, preocupada. Las órdenes de Arturo eran claras en cuanto a la rutina de su hija. Señorita, a su padre no le va a gustar nada esto. Me llamó especialmente para asegurarse de que usted cumpliera con la agenda de hoy. ¿Y soy una prisionera en esta casa? Sofía elevó la voz, algo raro en su comportamiento. Solo estoy pidiendo un día para mí, solo un día. No es como si estuviera planeando una fuga. Pero mientras pronunciaba estas palabras, algo se encendió dentro de ella. Una fuga. Era exactamente lo que necesitaba, aunque fuera por unas horas. Sentirse libre, anónima, lejos de las miradas y expectativas. Experimentar, aunque fuera por un instante, cómo era la vida real. La vida que sucedía allá abajo, en las calles que ella solo observaba a la distancia. Sofía se calmó y sonrió al ama de llaves, que la miraba con preocupación. Disculpa, Josefina. Tienes razón. Cumpliré mis compromisos, como siempre. Más tarde, encerrada en su cuarto, Sofía planeaba su escapada. Abrió la parte más lejana del closet, donde guardaba algunas prendas más sencillas que usaba en casa cuando no tenía compromisos. Eligió unos jeans básicos, una camiseta blanca y una sudadera gris con capucha. Completó el atuendo con unos tenis y una mochila pequeña. En el espejo apenas reconocía a la mujer que siempre aparecía en las columnas sociales. Conocía la rutina de los guardias de seguridad y sabía que los miércoles el esquema era reducido porque su padre pasaba todo el día en la sede de la empresa. El chofer particular estaría a su disposición, pero ella ya había planeado cómo despistarlo. Metió el celular en la mochila junto con algo de dinero y documentos. Cerró la puerta del cuarto con llave y salió por la escalera de servicio. Voy al gimnasio del edificio y no quiero que me molesten por al menos 2 horas. Avisó al guardia del pasillo, que asintió respetuosamente. La adrenalina corría por sus venas mientras tomaba el elevador de servicio hasta el sótano. Desde allí, esperó el momento oportuno y salió por el estacionamiento cuando un auto estaba entrando, mezclándose rápidamente entre los peatones de la calle lateral. Por primera vez en años, Sofía Monterreal estaba sola en la ciudad. Su corazón latía acelerado, una mezcla de miedo y emoción. Caminó varias cuadras, sintiendo el viento en el rostro, observando a las personas comunes en sus rutinas diarias. Subió a un microbús sin destino definido, solo para alejarse más. La Ciudad de México se revelaba diferente al nivel del suelo. Los olores, los sonidos, la energía de la metrópoli la engullían. Se bajó en la zona de paseo de la Reforma y caminó entre la multitud, sintiéndose parte de ese organismo vivo que era la ciudad. Entró en una pequeña cafetería y pidió un café, algo que nunca hacía sola.
La sensación de anonimato era embriagadora. ¿Primera vez aquí?, preguntó el barista, un joven con rastas y sonrisa fácil. «Es tan obvio», respondió ella cohibida. «Tienes cara de quien está redescubriendo la ciudad». Él rió. «Bienvenida al mundo real». Sofía sonrió, apreciando esa interacción genuina. Pasó horas vagando por las calles, entrando en tiendas populares, sentándose en parques, observando la vida pasar. El tiempo volaba, y ni siquiera notó cuando el cielo comenzó a oscurecer y nubes pesadas anunciaban un aguacero típico del verano capitalino. Decidió que era hora de volver, pero se dio cuenta de que se había alejado demasiado del centro. Sin saber exactamente dónde estaba, intentó usar el GPS del celular, pero la batería se estaba acabando. Empezó a inquietarse cuando notó que había entrado en un área más vacía, con edificios abandonados y pocas personas en la calle. La primera gota de lluvia cayó cuando su celular se apagó por completo. Sofía miró a su alrededor desorientada. Estaba en la zona de la colonia Doctores, en alguna calle industrial con bodegas cerradas. El cielo se oscureció rápidamente y la lluvia comenzó a caer con fuerza, obligándola a buscar refugio bajo una marquesina. El pánico comenzó a crecer dentro de ella. Estaba perdida, sola, sin comunicación, en un área desconocida de la ciudad. Todas las advertencias de su padre sobre los peligros del mundo exterior resonaban en su mente. La noche caía rápidamente y las calles se vaciaban aún más con la tormenta. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado en una banca improvisada bajo un puente vehicular cercano. Vestía ropas gastadas y tenía barba de varios días, pero algo en su postura transmitía una dignidad inesperada. Estaba parcialmente protegido de la lluvia y parecía absorto en un libro de portada gastada. Sofía dudó. Toda su vida le habían enseñado a evitar a los extraños, especialmente a las personas en situación de calle. Pero estaba desesperada, y ese hombre era su única opción en ese momento. Respiró profundo, se puso la capucha sobre la cabeza y caminó decidida en su dirección, mientras la tormenta caía implacable sobre la ciudad. Al acercarse, notó que él levantó los ojos del libro y la observó con curiosidad. Había algo en su mirada, una inteligencia aguda que la sorprendió. Por un breve instante, Sofía tuvo la extraña sensación de que esos ojos ya la habían visto antes. La lluvia arreciaba, convirtiendo las calles de la Doctores en pequeños ríos. Sofía se acercó al hombre, intentando parecer más confiada de lo que realmente estaba. «Disculpe, señor», dijo, su voz casi engullida por el ruido de la tormenta. «Estoy perdida y mi celular se quedó sin batería. ¿Podría ayudarme?» El hombre cerró lentamente el libro que leía y la miró con atención. Tendría unos 50 años, cabello entrecano y un rostro marcado por el tiempo y las dificultades. Sus ojos, sin embargo, eran de un azul intenso y transmitían una lucidez que contrastaba con su apariencia descuidada. «No debería estar en esta zona», dijo él con una voz grave y educada que sorprendió a Sofía, «especialmente sola y con este clima». «Lo sé», respondió ella, sintiendo el agua escurrir por su rostro. «Fue un error. Solo quiero encontrar un lugar seguro para llamar un taxi». El hombre miró al cielo cargado y luego nuevamente hacia ella, evaluando la situación. «Tengo un conocido que tiene una tienda de abarrotes a unas cuadras de aquí. Él tiene teléfono y usted puede esperar allí hasta que pase la lluvia», dijo él, levantándose de la banca improvisada. «Mi nombre es Agustín». «Sofía», respondió ella automáticamente, arrepintiéndose de inmediato de haber dado su nombre verdadero. Agustín tomó una bolsa de plástico donde guardaba sus pocas pertenencias e hizo un gesto para que lo siguiera. Sofía dudó por un momento, todas las advertencias sobre confiar en extraños resonando en su mente. Pero algo en ese hombre transmitía una seguridad inexplicable. «Por aquí», dijo él, indicando una calle lateral. «Este camino es más rápido». Caminaron en silencio por algunos minutos, la lluvia disminuyendo un poco. Sofía observaba discretamente a su guía improvisado. A pesar de las ropas viejas, Agustín se movía con una postura erguida, casi aristocrática. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus gestos eran precisos y delicados, como los de alguien que un día tuvo otra vida. «¿Conoce bien esta área?», preguntó ella, intentando romper el silencio incómodo. «Conozco toda la Ciudad de México», respondió él con una sonrisa melancólica. «Tanto la ciudad que usted conoce, la de las colonias lujosas y los rascacielos, como esta de aquí, la de las calles olvidadas». El comentario dejó a Sofía intrigada. ¿Cómo sabía él que ella venía de una colonia lujosa? ¿Acaso la reconoció?
Antes de que pudiera preguntar, Agustín hizo una señal para que se detuvieran. Vamos a tomar este atajo, señaló un callejón entre dos bodegas industriales. Nos ahorrará algunos minutos bajo esta lluvia. El callejón estaba oscuro y Sofía sintió un escalofrío de miedo. Su mente le gritaba que no entrara allí, pero la alternativa era continuar bajo la lluvia torrencial. Renuente siguió a Agustín, que caminaba confiado delante de ella. No tenga miedo, dijo él, como si leyera sus pensamientos. Conozco cada centímetro de este lugar. Nadie nos va a molestar. Pero, al llegar casi al final del callejón, dos siluetas masculinas surgieron, bloqueando la salida. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Los hombres eran corpulentos y tenían expresiones nada amigables. Miren a quién tenemos aquí, dijo uno de ellos con voz arrastrada, al profesor de la calle. Y hoy trajo compañía. Agustín se colocó instintivamente delante de Sofía, en una postura protectora. Solo estamos de paso, Caimán, dijo Agustín con voz firme. La señorita está perdida y la estoy llevando a la tienda de don Juvenal. El hombre llamado Caimán dio un paso al frente y Sofía pudo ver su rostro a media luz. Tenía una cicatriz que le cortaba la ceja derecha y una mirada amenazante. ¿Y desde cuándo eres guía de turistas, profesor?, rió él mirando a Sofía con interés. Esta de aquí no es de tu mundo, ni del nuestro. El otro hombre, más joven y nervioso, jugueteaba incesantemente con una navaja, abriendo y cerrando la hoja con un movimiento rítmico que aumentaba la tensión. Déjanos pasar. Caimán, insistió Agustín, su voz ahora más dura. Ella no tiene nada que ver con nuestras historias. Sofía estaba paralizada de miedo, dándose cuenta del peligro de la situación. Nunca había estado tan expuesta, tan vulnerable. Su fuga impulsiva ahora parecía una tontería infantil. ¿Y qué gano si los dejo pasar?, provocó el Caimán, acercándose más. Mi gratitud, respondió Agustín. Y tú sabes que eso vale algo. Algo en el tono de Agustín hizo que el Caimán dudara. Hubo un momento de tenso silencio, roto solo por el sonido de la lluvia en las canaletas metálicas. Me debes una, profesor, dijo finalmente el Caimán, guardando algo en el bolsillo. Y un día la voy a cobrar. Hizo un gesto a su compinche y ambos se apartaron, dejando el camino libre. Sofía sintió sus piernas temblar de alivio. Agustín la tomó del brazo gentilmente, conduciéndola fuera del callejón. ¿Quiénes eran ellos?, preguntó ella cuando ya estaban a una distancia segura. Gente que conocí en momentos difíciles, respondió Agustín vagamente. En esta parte de la ciudad, el respeto y las deudas de gratitud son la moneda más valiosa. Sofía intentaba procesar lo que acababa de suceder. Ese hombre, que horas atrás sería solo otro invisible en las calles para ella, acababa de protegerla de un peligro real. Todo lo que su padre siempre dijo sobre las personas en situación de calle ser peligrosas parecía desmoronarse en ese momento. Llegaron finalmente a la pequeña tienda de abarrotes, un establecimiento antiguo con una fachada descolorida y un letrero simple que decía Abarrotes San Jorge. Una campanilla sonó cuando Agustín abrió la puerta, anunciando su entrada. El interior era acogedor, con estantes de madera repletos de productos básicos. En el mostrador, un señor mayor, con gafas de armazón grueso y cabello blanco, levantó los ojos del periódico que leía. «Agustín», exclamó el viejo comerciante, «¿qué te trae por aquí con esta lluvia? ¿Y quién es tu acompañante?» «Esta es Sofía», presentó Agustín. Se perdió en la tormenta. «¿Podemos usar tu teléfono, Juvenal? ¿Y tal vez un café caliente para espantar el frío?» Don Juvenal miró a Sofía con curiosidad, notando sus ropas sencillas pero de calidad y su aire claramente fuera de lugar en ese ambiente. «Claro, claro», respondió prontamente el anciano. «Venga, mi joven, el teléfono está aquí atrás. Y voy a prepararles un café». Sofía agradeció y siguió al señor hasta un teléfono fijo antiguo, pegado a la pared. Se dio cuenta de que no sabía de memoria el número de ningún servicio de transporte por aplicación. Siempre había dependido de su celular para eso. La única opción sería llamar a casa, algo que quería evitar a toda costa. ¿Algún problema?, preguntó Agustín notando su vacilación. «Yo no me sé ningún número de taxi de memoria», confesó ella, avergonzada. «Use mi celular», ofreció don Juvenal, sacando del bolsillo un aparato sencillo. Todavía tiene batería. Aliviada, Sofía usó el teléfono del anciano para acceder a una aplicación de transporte. Informó la ubicación de la tienda y pidió un auto. La predicción de llegada era de 20 minutos debido a la lluvia. «Va a tardar un poco», dijo ella, devolviendo el teléfono. «Gracias por la ayuda». «No hay de qué»,
respondió don Juvenal, colocando 2 tazas de café humeante en el mostrador. Ahora tomen este café para espantar el frío mientras esperan. Sofía se sentó en un banquito alto junto al mostrador, al lado de Agustín. El café era fuerte y dulce, reconfortante en esa situación. Por un momento nadie habló. El silencio era llenado solo por el ruido de la lluvia en el techo de lámina y por la radio antigua que tocaba bajito una canción de los años 80. Entonces, comenzó don Juvenal, curioso, ¿qué hacía una señorita como usted sola en esta zona con este aguacero? Sofía sintió que el rostro se le enrojecía. ¿Cómo explicar su fuga impulsiva, su deseo infantil de experimentar la libertad? Quise conocer la ciudad real, respondió simplemente. Terminé perdiéndome. Juvenal y Agustín intercambiaron una mirada que ella no supo interpretar. La ciudad real tiene muchas caras, niña, dijo Juvenal, limpiando el mostrador con un trapo. Algunas bonitas, otras no tanto. Tuvo suerte de encontrar a Agustín, continuó el anciano. Él conoce todos los rincones de esta ciudad, ¿verdad, profesor? Sofía miró intrigada a Agustín. ¿Profesor? Agustín sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una vida pasada, respondió él, tomando un sorbo de café. Todos tenemos historias anteriores, ¿no es así? Sofía observaba a Agustín con creciente curiosidad. La palabra profesor resonaba en su mente. Había algo en ese hombre que no encajaba con la imagen común de una persona en situación de calle. Su vocabulario, su postura, el modo en que sostenía la taza de café, todo sugería a alguien que ya había frecuentado ambientes refinados. ¿Usted fue realmente profesor?, preguntó Sofía rompiendo el silencio. Agustín se quedó pensativo por unos instantes, como si decidiera cuánto revelar. Ingeniero civil en realidad, respondió finalmente. Y profesor universitario por algunos años. Di clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La respuesta sorprendió a Sofía. ¿Un ingeniero egresado de una de las mejores universidades del país, ahora viviendo en las calles? La historia no tenía sentido. ¿Qué sucedió?, preguntó ella, sin poder contener la curiosidad. La vida sucedió, niña, intervino don Juvenal, protegiendo a su amigo. A veces uno está allá arriba y en un parpadeo uno cae. Agustín miraba fijamente su taza de café. No siempre las caídas son accidentes, dijo él con una amargura contenida. A veces somos empujados por personas en quienes confiamos. Un silencio pesado cayó sobre la pequeña tienda. Sofía sintió que había tocado una herida profunda. Afuera la tormenta parecía calmarse, pero el cielo continuaba oscuro y la lluvia persistente. Disculpe, dijo ella. No quise ser entrometida. Está bien, respondió Agustín, mirándola directamente a los ojos. Usted parece ser una persona genuinamente interesada, no solo curiosa. Don Juvenal, notando el clima tenso, decidió cambiar de tema. ¿Y usted, mi joven? ¿A qué se dedica? Sofía dudó. No quería revelar su verdadera identidad. Soy estudiante, respondió vagamente. ¿Estudiante de qué?, insistió el viejo comerciante. Administración, respondió ella, pensando en la carrera que había abandonado en el segundo semestre, contrariando los planes de su padre. Agustín la observaba con una mirada penetrante, como si pudiera ver a través de su historia fabricada. Sofía se sintió incómoda bajo ese escrutinio. Su conductor debe estar por llegar, dijo él, cambiando de tema. Es mejor que me vaya antes de que llegue. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Gente como yo suele asustar a gente como su conductor, respondió Agustín con una sonrisa irónica. Además, tengo algunos compromisos. Sofía no pudo dejar de notar el tono ligeramente sarcástico en la palabra compromisos. Era como si Agustín estuviera enfatizando el abismo social entre ellos. Agustín tiene su rutina, explicó don Juvenal. Todos los miércoles visita la Biblioteca Vasconcelos y después pasa por el Centro de Asistencia Social. Incluso viviendo en las calles, necesitamos estructura, completó Agustín, terminando su café. La ausencia de paredes no significa ausencia de propósito. La respuesta impresionó a Sofía. Toda su vida, ella había sido condicionada a ver a las personas en situación de vulnerabilidad como seres sin identidad, sin historia. Agustín desafiaba completamente esa visión. ¿Tiene familia?, preguntó ella sin pensar. Un destello de dolor cruzó el rostro de Agustín. Tenía, respondió secamente. Esposa, un hijo. Mi historia no es única, ¿sabe? Hay muchos en las calles que un día tuvieron todo: familia, carrera, casa. ¿Qué pasó con ellos?
insistió Sofía, incapaz de contener su curiosidad. Mi esposa no aguantó la presión, respondió Agustín, su voz embargada por una emoción contenida. Después de que perdí todo, nuestro matrimonio se desmoronó. Se mudó a Puebla con nuestro hijo. Un nuevo comienzo, fue lo que dijo, sin el peso muerto en que me había convertido. Don Juvenal puso una mano solidaria en el hombro de Agustín. La historia de Agustín es la historia de mucha gente buena que fue aplastada por la codicia de los poderosos, dijo el anciano con indignación. Hombres que construyen fortunas sobre el trabajo ajeno. Sofía sintió una incomodidad creciente. Las palabras del viejo comerciante parecían hacer eco de críticas que ya había oído sobre empresarios como su padre. Arturo Monterreal era conocido por su enfoque implacable en los negocios, a menudo descrito como depredador por sus críticos. No todos los empresarios son así, defendió ella tímidamente. Quizás no todos, concedió Agustín, pero se sorprendería de cuántos construyen imperios sobre ruinas ajenas. Algo en la manera en que dijo aquello hizo que Sofía se preguntara si había algún significado específico detrás de esas palabras. Antes de que pudiera explorar más, su celular, que había sido conectado al cargador de la tienda, vibró con una notificación. Tenía batería suficiente ahora para funcionar. Mi conductor llegó, anunció ella mirando el mensaje de la aplicación. Sofía desconectó el celular y lo guardó en la mochila. Una sensación extraña la invadió. Una mezcla de alivio por volver a la seguridad de su vida y una inexplicable tristeza por dejar ese lugar. Por algunas horas había experimentado algo auténtico, lejos de la artificialidad de su mundo dorado. Gracias por todo, dijo ella, dirigiéndose a don Juvenal. ¿Cuánto le debo por el café y el uso del teléfono? El viejo comerciante hizo un gesto de dispensa. Nada, mi joven. Fue un placer ayudar. Solo espero que haya aprendido algo hoy. Agustín se levantó también. Voy a verificar que todo esté bien afuera antes de que usted salga, dijo él. Los dos salieron de la tienda. La lluvia había disminuido a una llovizna fina. Un auto negro aguardaba junto a la acera. El conductor visiblemente incómodo con la zona. Parece que su carroza llegó, Cenicienta, bromeó Agustín, pero había un dejo de amargura en su voz. Sofía sintió una súbita urgencia de decir algo significativo, de reconocer de alguna forma la importancia de ese encuentro. Nunca olvidaré lo que hizo por mí hoy, dijo ella, mirándolo a los ojos. Gracias por protegerme, por mostrarme un lado de la ciudad que no conocía. Agustín la miró fijamente, como si quisiera memorizar su rostro. Tal vez un día entienda que existen muchas ciudades dentro de esta ciudad, respondió él. La ciudad de los privilegiados, como usted, y la ciudad de los olvidados, como yo. Rara vez esos mundos se encuentran, y cuando sucede, generalmente no es por casualidad. Sus palabras enigmáticas dejaron a Sofía intrigada. ¿Qué quiere decir con eso? Agustín sonrió melancólicamente. Nada importante, solo divagaciones de un viejo profesor caído en desgracia. Vaya a casa, Sofía. Vuelva a su mundo de protección. Este de aquí no es lugar para usted. Había algo en el modo en que pronunció su nombre que despertó una extraña sensación en ella, como si la conociera más de lo que demostraba. ¿Cómo puedo encontrarlo de nuevo?, preguntó ella, impulsivamente. Agustín pareció sorprendido por la pregunta. ¿Por qué querría encontrarme de nuevo? No lo sé, confesó Sofía. Tal vez para agradecerle apropiadamente. Si el destino quiere que nos encontremos de nuevo, sucederá, respondió él enigmáticamente. Pero, si insiste, generalmente estoy en la plaza de la Biblioteca Vasconcelos los miércoles por la mañana. O siempre puede preguntar por mí aquí en la tienda de don Juvenal. El conductor tocó el claxon levemente, impaciente. Adiós, Agustín, dijo Sofía, extendiendo la mano. Agustín dudó por un momento antes de estrechársela. Hasta luego. Sofía Monterreal, respondió él. Sofía se congeló al oír su apellido. Ella nunca había mencionado su apellido durante todo el tiempo que pasaron juntos. ¿Cómo sabe mi apellido?, preguntó atónita. Una sonrisa enigmática surgió en los labios de Agustín. Digamos que su rostro es familiar para quien ya frecuentó los círculos empresariales de esta ciudad, respondió él. Su foto al lado de su padre, Arturo Monterreal, ha aparecido en muchas revistas de negocios, algunas de las cuales yo solía leer en otra vida. Sofía sintió una oleada de confusión. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué conexión podría tener con su padre? ¿Quién es usted?, preguntó ella, la voz casi un susurro. Solo un fantasma de un pasado que muchos prefieren olvidar,
respondió Agustín alejándose. Vaya a casa, Sofía. Su padre debe estar preocupado. Con estas palabras dio media vuelta y se alejó caminando, su figura solitaria desapareciendo en la llovizna fina. Sofía se quedó observándolo hasta que el conductor tocó el claxon nuevamente. Renuente entró al auto. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor. Sofía dudó. La aventura de ese día había dejado marcas profundas, preguntas sin respuestas. A casa, respondió finalmente. Lomas de Chapultepec, Torre Atenas, Penthouse. Mientras el auto avanzaba por las calles mojadas de la ciudad, dejando atrás la colonia Doctores, Sofía no podía dejar de pensar en Agustín, en las palabras enigmáticas, en la familiaridad con que habló de su padre, en la alusión a un pasado que otros querían olvidar. ¿Quién era ese hombre misterioso que vivía en las calles pero hablaba como un académico? ¿Que la reconoció, pero eligió no revelar toda la verdad? ¿Qué conexión podría tener con Arturo Monterreal, el poderoso empresario al que ella llamaba padre? El auto avanzaba hacia la lujosa colonia, pero la mente de Sofía permanecía en esa pequeña tienda de abarrotes en la Doctores, con un hombre cuyos ojos parecían cargar el peso de secretos que podrían cambiar su vida para siempre. El auto se detuvo frente a la imponente Torre Atenas, una estructura de vidrio y acero que destacaba en el paisaje lujoso de Lomas de Chapultepec. Sofía agradeció al conductor y entró al vestíbulo, donde el portero la recibió con una expresión preocupada. Señorita Monterreal, su padre está muy preocupado. Ha llamado varias veces buscándola. Sofía asintió, sin responder. Ya se lo esperaba. Su pequeño acto de rebeldía no pasaría desapercibido. Tomó el elevador exclusivo que llevaba al penthouse, preparándose mentalmente para el enfrentamiento inevitable. Cuando las puertas del elevador se abrieron directamente en la sala de estar del penthouse, encontró a Arturo Monterreal caminando nerviosamente de un lado a otro, el celular presionado contra la oreja. Josefina, el ama de llaves, estaba sentada en el sofá con expresión afligida. Al ver a Sofía, ambos se congelaron. «Llegó», dijo Arturo secamente al teléfono antes de colgar. «¿Dónde estabas?» «Tenemos guardias buscándote por toda la ciudad». Sofía encaró a su padre, un hombre alto e imponente de 58 años. Su cabello entrecano estaba impecablemente peinado, el traje italiano perfectamente alineado a pesar de la hora tardía. Arturo Monterreal era la imagen del poder y control, cualidades que lo habían llevado a la cima del mundo empresarial mexicano. «Necesitaba respirar», respondió Sofía simplemente. «Salir un poco». Arturo la examinó de arriba abajo, notando las ropas sencillas y húmedas. ¿Vestida así, sin avisar a nadie? ¿Sin seguridad? ¿Tienes idea del peligro que corriste? Su voz se elevaba con cada pregunta. «Eres Sofía Monterreal, hija de uno de los hombres más ricos de este país. ¿Sabes cuántos secuestradores estarían felices de ponerte las manos encima?» «Nadie me reconoció, papá», rebatió Sofía, cansada de ese argumento recurrente. «Pasé todo el día siendo solo una persona más en esta ciudad». Arturo hizo un gesto brusco, despidiendo a Josefina, que salió rápidamente de la sala, lanzando una mirada de simpatía a Sofía. «Tú no eres una persona común, Sofía», dijo él cuando quedaron solos, su tono más controlado ahora. «Nunca lo serás. El apellido Monterreal carga un peso, una responsabilidad. Todo lo que construí, todo este imperio será tuyo algún día. ¿Y si no lo quiero?», desafió Sofía. «¿Y si solo quiero vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones?». Arturo suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto raro de frustración. «Hablas como una niña mimada, no como la mujer de 26 años que eres. La vida no es un cuento de hadas donde puedes simplemente renunciar a quien eres. El mundo allá afuera es peligroso, Sofía. La gente miente, engaña, manipula. Yo solo intento protegerte». Sofía sintió una súbita irritación crecer dentro de ella. ¿Protegerme o controlarme? Tengo 26 años y nunca he tomado una decisión importante sola. Cada aspecto de mi vida es planeado, organizado, aprobado por ti. Arturo se acercó a ella, su rostro una máscara de preocupación genuina. «Todo lo que hago es por tu bien, hija. Este mundo te destruiría si no estuvieras preparada. Hay lobos vestidos de corderos por todas partes». La imagen de Agustín vino a la mente de Sofía. Un hombre viviendo en las calles, que la había protegido sin pedir nada a cambio. La antítesis de lo que su padre describía. «Conocí a alguien hoy», dijo ella súbitamente. «Un hombre en situación de calle que me ayudó cuando me perdí. Me protegió de personas realmente peligrosas y me llevó a un lugar seguro». El rostro de Arturo se endureció. «¿Aceptaste ayuda de un vagabundo?», preguntó incrédulo. «Sofía,
Esa gente generalmente quiere algo a cambio. Dinero, favores. Él no pidió nada, defendió Sofía con vehemencia. De hecho, me reconoció y sabía quién eras tú. Una expresión extraña, casi de alarma, pasó por el rostro de Arturo. ¿Qué dijo exactamente sobre mí?, preguntó, su voz súbitamente tensa. No mucho, respondió Sofía, notando el cambio en su padre. Solo que reconoció mi rostro de fotos en revistas de negocios. Parecía tener conocimiento del mundo corporativo. Arturo caminó hasta el bar y se sirvió un whisky, bebiendo un largo trago antes de volverse nuevamente hacia su hija. ¿Cómo era este hombre?, preguntó con falsa casualidad. Unos 50 años, cabello entrecano, ojos azules, describió Sofía. Dijo que fue ingeniero civil y profesor universitario antes de caer. El vaso en que Arturo bebía tembló ligeramente en su mano, un detalle que no escapó a la observación atenta de Sofía. ¿Cuál era su nombre?, preguntó Arturo, su voz controlada, pero Sofía podía sentir la tensión subyacente. Agustín, respondió ella, observando cuidadosamente la reacción de su padre. No mencionó el apellido. Arturo se volvió hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada allá abajo, su rostro reflejado en el vidrio demostrando una perturbación inusual. No quiero que busques a este hombre de nuevo, dijo él finalmente, su tono no admitiendo contestación. La gente que ha caído tan bajo generalmente guarda rencor hacia aquellos que permanecieron en la cima. Pueden ser peligrosos. Él no parecía guardar rencor, argumentó Sofía. De hecho, parecía haber aceptado su condición, aunque había tristeza en sus ojos. Arturo se volvió para encararla, su mirada intensa. Prométeme que no vas a buscarlo de nuevo, Sofía. La gente desesperada hace cosas desesperadas. No puedo permitir que te pongas en peligro. Había algo en la insistencia de su padre que parecía desproporcionado. Arturo Monterreal, el hombre que siempre mantenía la compostura incluso en las negociaciones más tensas, parecía genuinamente perturbado. ¿Tú lo conoces?, preguntó Sofía directamente siguiendo su instinto. ¿Qué? Arturo pareció momentáneamente desestabilizado por la pregunta directa. ¿Conoces a este hombre, Agustín?, insistió ella. Tu reacción sugiere que sí. Arturo se recompuso rápidamente, recuperando su habitual control. Conozco a cientos de personas, Sofía. En el mundo de los negocios, especialmente en el sector inmobiliario, nos cruzamos con ingenieros civiles constantemente. Es posible que haya oído ese nombre en algún momento, pero no lo recuerdo específicamente. La respuesta sonaba ensayada, y Sofía no se convenció. Su padre estaba ocultando algo. Él dijo que gente como tú construye imperios sobre ruinas ajenas, provocó ella, observando atentamente. El rostro de Arturo se endureció. Una generalización típica de quien fracasó y culpa al sistema en vez de asumir la responsabilidad por sus propios errores, respondió él con frialdad. Los negocios no son para los débiles, Sofía. En el mundo empresarial es sobrevivir o sucumbir. ¿Y cuántas personas sucumbieron para que tú sobrevivieras, papá? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Arturo miró a su hija como si la viera realmente por primera vez, una mezcla de sorpresa y decepción en su rostro. Veo que tu pequeña aventura fuera de casa te dio ideas peligrosas, dijo él finalmente. Tal vez fue mi error darte tanto confort que nunca necesitaste luchar por nada. Ahora romantizas la pobreza y juzgas a quien trabajó toda la vida para darte todo. Sofía se sintió malinterpretada, pero también percibió que había tocado un punto sensible. No estoy romantizando nada, papá, respondió ella con más calma. Solo estoy empezando a cuestionar algunas verdades que siempre acepté como absolutas. Arturo terminó su whisky y colocó el vaso en el bar con un movimiento preciso. Estás cansada y confundida, dijo él, reasumiendo el tono paternal. Mañana verás las cosas con más claridad. Ahora ve a descansar, y no te olvides de la cena benéfica de mañana. Tu presencia es indispensable. Era la manera de Arturo de cerrar la conversación, volviendo al control de la situación, a la rutina, a las obligaciones sociales. Sofía sabía que no conseguiría más de él esa noche. Asintió, resignada, y se dirigió a su cuarto. Pero, al pasar por la puerta, se volvió una última vez. Mencionó que conoció nuestro lado de la ciudad antes de caer. Dijo, observando a su padre con atención, que no siempre vivió en las calles. Por un breve instante, Sofía vio algo en los ojos de su padre que nunca había visto antes. Miedo. Fue solo un destello, rápidamente enmascarado,
pero estaba allí. «Buenas noches, Sofía», respondió Arturo secamente. Sola en su lujoso cuarto, Sofía no podía dejar de pensar en la reacción de su padre. Arturo Monterreal, el empresario implacable que nunca demostraba vulnerabilidad, parecía genuinamente perturbado por la mención de un hombre en situación de calle llamado Agustín. Eso solo aumentaba su curiosidad sobre la verdadera identidad de su misterioso protector. Sentada en la cama, tomó su tablet y comenzó a investigar. Agustín, ingeniero civil, profesor UNAM. La búsqueda arrojó varios resultados, pero ninguno parecía corresponder al hombre que había conocido. Intentó añadir más términos. Agustín, ingeniero, quiebra Ciudad de México. Nuevamente, nada concluyente. Sofía suspiró frustrada. Si había alguna conexión entre Agustín y su padre, no sería fácil descubrirla a través de una simple búsqueda en Internet. Necesitaría más información. Miró por la ventana de su cuarto, contemplando la ciudad iluminada allá abajo. En algún lugar, tal vez bajo la llovizna fina que aún caía, estaba Agustín, un hombre que parecía cargar secretos que podrían cambiar su comprensión sobre su propio padre y el imperio que él construyó. Sofía tomó una decisión en ese momento. Contrariando directamente las órdenes de Arturo, encontraría a Agustín nuevamente. Descubriría la verdad, por más dolorosa que pudiera ser. Por primera vez en su vida privilegiada, Sofía Monterreal estaba determinada a hacer algo por cuenta propia, sin la aprobación o conocimiento de su controlador padre. Sofía apenas durmió esa noche. Las preguntas sin respuesta sobre Agustín y la extraña reacción de su padre la atormentaron hasta el amanecer. Cuando finalmente se levantó, ya había elaborado un plan. El día transcurrió con la rutina habitual. Desayuno silencioso con su padre, que parecía haber olvidado el incidente de la noche anterior y hablaba solo sobre la cena benéfica de esa noche. Después la clase de francés, donde Sofía no pudo concentrarse. Y finalmente el almuerzo con la directora de la Fundación de la Familia Monterreal, una organización filantrópica que servía principalmente como herramienta de relaciones públicas para la constructora. Durante todo el día, Sofía observó a su padre con nuevos ojos. Siempre había admirado a Arturo Monterreal, su determinación inquebrantable, su capacidad de conseguir lo que quería, pero ahora cuestionaba el costo de ese éxito. ¿Quién había sido sacrificado en el camino? ¿Cuántos Agustines existían allá afuera, personas que se habían cruzado en el camino de Arturo y lo habían perdido todo? Por la tarde, Sofía canceló su sesión de terapia, alegando una migraña. Tan pronto como su padre salió para una reunión importante, puso su plan en acción. Se vistió nuevamente con ropas sencillas. Tomó un poco de dinero, su celular totalmente cargado esta vez, y dejó el departamento, usando nuevamente la escalera de servicio para evitar a los guardias. Tomó un taxi hasta la zona de la colonia Doctores, indicando al conductor que la dejara a unas cuadras de la tienda de don Juvenal. El día estaba soleado, sin ninguna señal de la tormenta de la víspera, excepto por los charcos que aún quedaban en las banquetas irregulares. Sofía caminó con pasos decididos hasta los abarrotes San Jorge. La campanilla en la puerta anunció su entrada, y don Juvenal, que acomodaba productos en los estantes, se volvió sorprendido. «Mire nomás quién volvió», exclamó el anciano, ajustándose las gafas como si no creyera lo que veía. «La niña perdida de ayer». Sofía sonrió, sintiéndose extrañamente a gusto en ese ambiente sencillo. «Buenos días, don Juvenal. Estoy buscando a Agustín». El viejo comerciante la estudió por un momento, como si evaluara sus intenciones. «Agustín no aparece por aquí todos los días», respondió cautelosamente. «¿Puedo preguntar por qué lo busca?» Sofía dudó. No sabía cuánto podía confiar en el anciano, pero necesitaba su ayuda. «Ayer me ayudó cuando estaba perdida». «Quiero agradecerle apropiadamente», dijo, optando por una media verdad. «Además, nuestra conversación se interrumpió y me quedé curiosa sobre su historia». Don Juvenal se apoyó en el mostrador, observándola con ojos experimentados que parecían ver más allá de sus palabras. «La curiosidad es un sentimiento peligroso, niña», dijo él finalmente, «especialmente cuando involucra historias que algunas personas prefieren mantener enterradas». El comentario enigmático solo intensificó el interés de Sofía. «¿Qué sabe usted sobre su pasado?», preguntó directamente. El viejo comerciante suspiró, mirando hacia la puerta como si verificara que estaban solos. «No me toca a mí contar la historia de Agustín», respondió. «Pero puedo decirle que era un hombre brillante que perdió todo por confiar en la persona equivocada. Un socio que lo traicionó, robó sus ideas y lo dejó con las deudas.
El resto, si quiere saber, tendrá que preguntárselo a él mismo. El corazón de Sofía se aceleró. Un socio que lo traicionó. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Dónde puedo encontrarlo ahora?, insistió. Hoy es jueves, pensó don Juvenal en voz alta. Por la mañana generalmente frecuenta la biblioteca Vasconcelos en el centro. Le gusta leer los periódicos y revistas actuales. Por la tarde suele estar en el Zócalo. Tiene una banca específica, frente a la catedral. Sofía agradeció la información y estaba a punto de salir cuando don Juvenal la llamó. Niña, dijo él con seriedad, Agustín es un hombre bueno que ha sufrido mucho. No juegue con sus sentimientos por mera curiosidad. Si va a buscarlo, sea honesta sobre sus intenciones. El consejo la golpeó. Profundamente, asintió, agradeció nuevamente y salió de la tienda con destino al centro de la ciudad. El trayecto hasta el Zócalo no era largo, pero representaba una gran distancia entre mundos. Sofía observaba por la ventana del taxi mientras la ciudad se transformaba. De las zonas industriales de la Doctores a los edificios históricos del centro, donde el lujo del pasado convivía con la decadencia del presente. La plancha del Zócalo estaba concurrida cuando llegó, repleta de gente apresurada, vendedores ambulantes y turistas fotografiando la imponente catedral. Sofía caminó lentamente, observando cada banca, cada rostro, buscando a Agustín. Finalmente, lo divisó, sentado en una banca de piedra, frente a la catedral, con el mismo libro gastado en las manos. Vestía ropas sencillas, pero limpias, y su rostro parecía más descansado que la noche anterior. Sofía se acercó lentamente, sintiendo un inexplicable nerviosismo. Cuando estaba a pocos metros, Agustín levantó los ojos del libro, como si hubiera sentido su presencia. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Sofía vio sorpresa genuina en el rostro de él. «¿Realmente viniste?», dijo Agustín cuando ella se acercó. No era una pregunta, sino una constatación cargada de incredulidad. «Prometí que agradecería apropiadamente», respondió Sofía, sentándose a su lado en la banca. Agustín cerró el libro y la miró con curiosidad. «¿Y tu padre permitió esta visita?», preguntó con leve ironía. «Mi padre no sabe que estoy aquí», admitió Sofía. «De hecho, me prohibió explícitamente buscarte de nuevo». Una sonrisa amarga surgió en los labios de Agustín. «Arturo Monterreal siempre fue bueno controlando narrativas y personas», comentó. «Algunas cosas nunca cambian». El comentario confirmó las sospechas de Sofía. «Entonces realmente conoces a mi padre», dijo ella. «No fue solo un reconocimiento casual de fotos en revistas». Agustín respiró profundo, mirando la catedral frente a ellos, como si buscara fuerzas en las antiguas piedras. «Conocer es una palabra compleja», respondió finalmente. «Trabajamos juntos por casi 10 años. Creí que lo conocía. Estaba equivocado». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confirmación de que había una historia entre Agustín y su padre era al mismo tiempo aterradora y fascinante. «¿Qué pasó entre ustedes?», preguntó directamente. Agustín la estudió por un largo momento, como si decidiera si ella estaba preparada para oír la verdad. «¿Estás segura de que quieres saber?». «Algunas verdades son difíciles de cargar, Sofía, especialmente cuando involucran a personas que amamos». «Necesito saber», respondió ella con firmeza. «Toda mi vida sentí que había algo más allá de la historia perfecta que me contaron, algo en las sombras del Imperio Monterreal». Agustín asintió lentamente, resignado. «Vamos a caminar», sugirió, levantándose de la banca. «Esta historia es demasiado larga para contarla sentados». Comenzaron a andar por la plancha, y Agustín inició su narrativa con voz baja y controlada. «Mi nombre completo es Agustín Valente. En los años 90, yo era un prometedor ingeniero civil con varias patentes de métodos constructivos innovadores. Tu padre estaba comenzando a expandir la constructora que heredó, pero necesitaba innovación para destacar en el mercado. Nos conocimos en un congreso de ingeniería. Él quedó impresionado con mis ideas y yo con su visión de negocios. Parecía una sociedad perfecta». Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. «Fundamos juntos Valente y Monterreal Constructores», continuó Agustín. «Yo entré con las patentes y el conocimiento técnico, él con el capital inicial y los contactos. En los primeros años crecimos exponencialmente. Mis innovaciones revolucionaron el mercado, haciendo las construcciones más rápidas, seguras y económicas. Arturo se encargaba de las negociaciones y expansiones. Agustín hizo una pausa, observando el movimiento de la plaza. Pero con el crecimiento,
vino la ambición. Arturo quería más, siempre más. Empezó a hacer acuerdos que yo consideraba éticamente cuestionables. Nuestra sociedad, que antes se basaba en la confianza y el respeto mutuo, comenzó a deteriorarse. Sofía nunca había oído hablar de esa empresa, de esa sociedad. Era como si su padre hubiera borrado completamente esa parte de su historia. ¿Qué pasó entonces?, preguntó, temiendo la respuesta. Apareció la oportunidad de oro, continuó Agustín, su voz ahora cargada de amargura. Un gran contrato internacional, el más grande de la historia de la empresa. Pero había un problema. El cliente quería tratar solo con Arturo, no con la sociedad. Él vio allí la oportunidad de deshacerse de mí. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Una noche, mientras yo estaba viajando para presentar nuestras tecnologías en un congreso en Guadalajara, Arturo convocó una reunión extraordinaria del consejo. Como tenía la mayoría de las acciones, logró aprobar la venta de mis patentes a una subsidiaria controlada exclusivamente por él. Cuando volví, descubrí que ya no era dueño de mis propias invenciones. No podía hacer eso, protestó Sofía incrédula. Legalmente podía, respondió Agustín con amargura. El acta constitutiva que firmamos tenía lagunas que permitían tal maniobra en circunstancias específicas. Arturo siempre fue meticuloso con los contratos. Yo confiaba demasiado para verificar cada cláusula. Sofía se sentía mareada. La imagen que tenía de su padre, el empresario brillante e íntegro, se estaba despedazando con cada palabra de Agustín. Intenté luchar jurídicamente, claro, pero tu padre tenía los mejores abogados, contactos en todos los lugares importantes. El proceso se arrastró por años, consumiendo todos mis ahorros. Mientras tanto, Valente y Monterreal fue disuelta, y nació Monterreal Construcciones, el embrión del imperio actual de tu padre. Habían llegado a un pequeño jardín en la lateral de la plaza. Más tranquilo, Agustín se sentó en otra banca, pareciendo súbitamente cansado, como si el peso de esos recuerdos lo aplastara físicamente. Lo perdí todo, continuó él, mirando sus propias manos. Mi casa fue hipotecada para pagar a los abogados. Mi nombre fue destruido en el mercado. Tu padre esparció rumores de que yo era inestable, alcohólico, no confiable. Ninguna constructora me contrataría. Las universidades no querían un profesor involucrado en escándalos corporativos. ¿Y tu familia?, preguntó Sofía, casi temiendo la respuesta. Mi esposa aguantó lo que pudo. Nos mudamos a un departamento pequeño, vendimos el auto, cortamos todos los gastos. Pero la presión era inmensa. Un día volví a casa y encontré solo una nota. Se había llevado a nuestro hijo y había regresado a Puebla, a la casa de sus padres. Dijo que no podía seguir viviendo con un hombre destruido, que nuestro hijo merecía un nuevo comienzo. Sofía sintió lágrimas en los ojos. El dolor en la voz de Agustín era palpable, crudo, real. Fue ahí donde me derrumbé por completo, admitió él. Perdí lo poco que aún tenía. El departamento, la dignidad, la voluntad de continuar. Las calles no eran el plan, solo sucedieron. Una noche sin tener a dónde ir, otra noche, una semana, un mes, y entonces se convierte en tu vida. Sofía no sabía qué decir. Las revelaciones eran devastadoras, no solo por la tragedia personal de Agustín, sino por el papel que su padre había desempeñado en ella. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó finalmente. ¿Es venganza? Agustín la miró con sorpresa genuina. No, Sofía, no es venganza. Para ser honesto, ni siquiera debería estar hablando contigo. Pasé años intentando dejar esta historia atrás, construyendo una nueva vida, incluso en las calles. Encontrarte ayer fue... ¿destino, quizás? No lo sé. Pero algo me dice que mereces conocer la verdad. Un silencio pesado cayó entre ellos. Sofía intentaba procesar todo lo que había oído, reorganizando mentalmente la imagen que tenía de su padre, de su familia, del origen de toda la riqueza que siempre había dado por sentada. Mi padre sabe que te encontré, dijo ella finalmente. Cuando mencioné tu nombre, se puso visiblemente perturbado. Fantasmas del pasado, murmuró Agustín. Arturo Monterreal construyó su imagen como un empresario visionario y ético. Mi existencia es un recordatorio incómodo de lo que realmente hizo para llegar a la cima. Sofía miró al hombre a su lado. Era difícil imaginar que un día había sido un ingeniero brillante, socio de su padre, viviendo una vida cómoda con familia y propósito. El tiempo y las circunstancias habían marcado su rostro, pero no le habían quitado su dignidad, su inteligencia. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó impulsivamente. Agustín sonrió con tristeza.
Nada, Sofía. Esta historia ya terminó hace mucho tiempo. Tú no tienes la culpa de las acciones de tu padre. No quiero que te involucres en esto, pero es injusto, protestó ella. Deberías ser reconocido por tus invenciones. Deberías tener tu parte en el éxito de la empresa. La vida no siempre es justa, Sofía, respondió Agustín con una sonrisa melancólica. Algunos suben a la cima, otros caen. Ya me conformé con mi situación. Pero tú no merecías esto, insistió Sofía indignada. Nadie merece perder todo así. Agustín la observó con una expresión enigmática, una mezcla de sorpresa y admiración. Eres diferente a tu padre, comentó. Él nunca desperdiciaría un segundo pensando si alguien merecía o no su destino. Para Arturo, el mundo se divide entre depredadores y presas. Él eligió ser un depredador. Sofía sintió el peso de esas palabras. ¿Acaso cargaba en su ADN la misma frialdad calculadora de su padre? O quizás Arturo Monterreal no siempre había sido así. Quizás el poder y la ambición lo habían transformado gradualmente. Necesito irme ahora, dijo Agustín, levantándose de la banca. Tengo algunos compromisos. Espera, pidió Sofía sujetando su brazo gentilmente. ¿Puedo verte de nuevo? Quiero saber más, entender mejor lo que pasó. Agustín dudó, aparentemente dividido entre la voluntad de ayudarla y el deseo de dejar el pasado enterrado. No sé si es una buena idea, respondió finalmente. Estás hurgando en cicatrices antiguas, Sofía. Algunas heridas es mejor dejarlas en paz. Por favor, insistió ella. Necesito entender quién es mi padre realmente. ¿Quién soy yo en toda esta historia? Algo en el tono de súplica en la voz de Sofía pareció conmover a Agustín. Estaré en la Alameda Central el domingo por la mañana, dijo él tras un momento de reflexión. Hay una feria de libros usados que frecuento. Búscame allí a las 10 a.m., si todavía quieres conversar. Con esas palabras, se alejó, mezclándose con la multitud que circulaba por la plaza. Sofía se quedó observándolo hasta que su figura se perdió entre la gente. Se sentía como si acabara de leer el primer capítulo de un libro perturbador, uno que revelaba secretos oscuros sobre su propia familia. El camino de regreso a Lomas de Chapultepec fue silencioso. En el taxi, Sofía intentaba organizar sus pensamientos. Necesitaba confrontar a su padre, oír su versión de la historia. Tal vez había otro lado. Tal vez Agustín había distorsionado los hechos por amargura, pero algo dentro de ella, una intuición profunda, le decía que había encontrado la verdad. Al llegar a casa, Sofía encontró a Arturo en el despacho, trabajando en su laptop. Él levantó los ojos cuando ella entró sin tocar, algo que raramente hacía. Sofía, vamos tarde para la cena benéfica. ¿Por qué no estás lista?, preguntó él consultando el reloj de oro en su muñeca. ¿Quién es Agustín Valente?, disparó ella, ignorando la pregunta. Arturo se congeló momentáneamente, su rostro perdiendo un poco de color. Fue solo un instante, pero suficiente para confirmar las sospechas de Sofía. ¿Dónde oíste ese nombre?, preguntó él, cerrando lentamente la laptop. Responde mi pregunta primero, insistió Sofía, sosteniendo la mirada de su padre. Arturo se levantó, rodeando el escritorio de caoba maciza para acercarse a su hija. Sus ojos estaban calculadores, evaluando la situación. Agustín Valente fue un socio que tuve hace muchos años, respondió finalmente, su voz controlada. Trabajamos juntos al inicio de la expansión de la empresa. ¿Y qué pasó con él?, presionó Sofía. Arturo suspiró, sirviéndose una copa del bar particular en el despacho. Se convirtió en un problema para la empresa, dijo con frialdad clínica. Tenía ideas brillantes, pero no sabía administrarlas. Empezó a tomar decisiones arriesgadas, a beber demasiado. Tuve que cortar relaciones para salvar el negocio. La versión era tan diferente de la historia de Agustín que Sofía casi rió de incredulidad. ¿Cortar relaciones? Tú lo destruiste, papá, acusó ella. Robaste sus patentes, arruinaste su reputación, lo dejaste sin nada. El rostro de Arturo se endureció peligrosamente. Hablaste con él, constató. No era una pregunta. Después de que te pedí expresamente que no lo buscaras. Lo vi hoy, admitió Sofía, y me contó todo. Cómo fundaron Valente y Monterreal, cómo traicionaste su confianza, cómo manipulaste al consejo para robar sus patentes. Arturo tomó un largo trago de su bebida, como si necesitara fuerza para la conversación. Estás oyendo solo un lado de la historia. Sofía, dijo él con un tono paternalista que siempre usaba cuando quería cerrar una discusión. Los negocios son complejos, hay matices que no entenderías. Intenta explicarme entonces.
desafió ella. ¿Qué matices justifican destruir la vida de alguien? Arturo colocó el vaso sobre la mesa con un movimiento controlado, pero Sofía podía ver la tensión en sus dedos. La empresa estaba en riesgo, comenzó él, midiendo las palabras. Agustín tenía ideas brillantes, sí, pero no tenía visión de negocios. Quería mantener la empresa pequeña, ética, como él decía, pero el mercado no perdona la indecisión. O crecíamos, o seríamos engullidos por la competencia. Entonces lo sacrificaste, concluyó Sofía. Hice lo que era necesario, corrigió Arturo. Tenía responsabilidad con inversionistas, empleados. La maniobra con las patentes fue legal, prevista en el acta constitutiva. Agustín debió haber leído con más atención antes de firmar. Sofía miraba a su padre como si lo viera por primera vez. El hombre que siempre había admirado, que veía como un ejemplo de determinación y éxito, ahora parecía frío, calculador, casi inhumano. ¿Y después de que conseguiste lo que querías?, preguntó ella. Después de que él perdió todo, la casa, el empleo, la familia, ¿nunca pensaste en ayudarlo? Una expresión extraña pasó por el rostro de Arturo, algo que Sofía no pudo descifrar completamente. Los negocios son así, Sofía, respondió él, evitando la pregunta directa. No podemos darnos el lujo de sentimentalismos. Agustín fue solo uno más que no aguantó la presión del mercado. Está viviendo en las calles, explotó Sofía. Un hombre brillante, un ingeniero, un profesor, reducido a dormir en bancas de parque porque tú decidiste que era prescindible. Arturo negó con la cabeza como si Sofía fuera una niña ingenua. Él tuvo opciones, Sofía. Todos las tenemos. Agustín pudo haber recomenzado, buscado otros caminos. Muchos pierden todo y se levantan. Él eligió la autocompasión, el victimismo. La frialdad de su padre impactó a Sofía. No había una pizca de remordimiento, de empatía. Arturo Monterreal realmente creía que estaba justificado en sus acciones. ¿Cómo puedes dormir por las noches?, preguntó ella, la voz temblorosa de emoción. Con la conciencia tranquila de quien construyó algo grandioso, generó miles de empleos y aseguró el futuro de su propia hija, respondió él sin dudar. El mundo no es un cuento de hadas, Sofía. Es hora de que crezcas y entiendas eso. El tono condescendiente fue la gota que derramó el vaso. Sofía sintió una rabia que nunca había experimentado antes. ¿Crees que estoy siendo infantil por preocuparme por lo que le pasó a Agustín?, preguntó, su voz peligrosamente calmada. Quizás el problema sea justamente lo contrario. Quizás finalmente estoy viendo la realidad sin los filtros que pusiste en mis ojos durante toda mi vida. Arturo ajustó su corbata, un gesto automático que hacía cuando se sentía presionado. Esta conversación no está llevando a ningún lado, declaró. Tenemos un compromiso social importante esta noche. Ve a arreglarte, discutiremos esto en otro momento. No voy a ir a ninguna cena, respondió Sofía firmemente. No puedo fingir que somos una familia modelo después de lo que descubrí hoy. El rostro de Arturo se endureció. Sí vas a ir, dijo él con voz autoritaria. Es tu obligación como una Monterreal. La fundación necesita tu presencia para atraer donantes. La fundación, rió Sofía amargamente. Otro teatro para limpiar tu imagen. Distribuir migajas a los necesitados mientras construyes tu fortuna sobre la desgracia ajena. Arturo se acercó, su postura intimidante. Basta, Sofía. No tienes idea de lo que estás hablando. Construí todo esto desde cero. Enfrenté adversidades que tú, protegida en tu burbuja de privilegios, jamás comprenderías. No voy a permitir que un fracasado resentido destruya todo lo que construimos. ¿Construimos?, repitió Sofía incrédula. Yo nunca construí nada, papá. Siempre fui solo un accesorio, un trofeo para que exhibieras en los eventos sociales. La heredera perfecta del Imperio Monterreal. Las palabras golpearon a Arturo como un golpe físico. Por un breve momento la máscara de control cayó, revelando sorpresa y algo cercano al dolor. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó él, su voz súbitamente más baja. ¿Que fuiste solo un trofeo? Es así como me has tratado toda la vida, respondió Sofía, controlando cada aspecto de mi existencia, decidiendo mi futuro sin nunca preguntar qué es lo que yo quiero. Arturo retrocedió, sirviéndose otra dosis de whisky. Todo lo que hice fue para protegerte, dijo tras un largo silencio. El mundo allá afuera es cruel, Sofía. Lo sé mejor que nadie. Quería ahorrarte las dificultades que enfrenté, las decisiones difíciles que tuve que tomar. ¿Decisiones como destruir a Agustín Valente?, provocó ella. El rostro de Arturo se endureció nuevamente. Sí, decisiones como esa, admitió sin rodeos. En el mundo de los negocios a veces es necesario sacrificar personas para salvar el todo.
Agustín era brillante pero ingenuo. Sus ideas habrían muerto sin mi intervención. Yo las transformé en un imperio construido sobre una mentira, rebatió Sofía. Arturo terminó su bebida, colocando el vaso vacío con fuerza sobre la mesa. Todavía eres muy joven para entender. Sofía, un día cuando asumas el control de la empresa, verás que no siempre podemos darnos el lujo de la ética perfecta. Hay zonas grises, decisiones difíciles. Es el precio del liderazgo, del éxito. Sofía miró a su padre con una mezcla de decepción y lástima. Si ese es el precio, no estoy segura de querer pagarlo, dijo ella con voz firme. No quiero vivir como tú, papá, construyendo fortunas sobre el sufrimiento ajeno y después fingiendo ser un benefactor de la humanidad en cenas benéficas. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Arturo Monterreal, el hombre que siempre había controlado todo y a todos a su alrededor, parecía momentáneamente sin reacción ante la rebeldía de su hija. «Irás a la cena esta noche», dijo él finalmente, su tono no admitiendo contestación. «Y mañana tendremos una conversación seria sobre tu futuro en la empresa». Sofía sostuvo la mirada de su padre por un largo momento antes de responder. «Está bien», cedió finalmente. «Iré a la cena, pero esta conversación no ha terminado». Salió del despacho sintiéndose extrañamente ligera, como si un peso hubiera sido removido de sus hombros. Por primera vez en su vida, había enfrentado a Arturo Monterreal. Había cuestionado sus verdades absolutas. El camino por delante sería difícil, pero ahora no había vuelta atrás. En su cuarto, mientras se preparaba para la cena benéfica, el celular de Sofía vibró con una notificación, un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que se le helaba la sangre. Si quieres saber toda la verdad sobre tu padre y Agustín Valente, ve a la agencia 14 del Ministerio Público mañana a las 10 a.m. Pregunta por el detective Olivares. Él tiene algo que necesitas ver. Sofía miró el mensaje por largos minutos, intentando descifrar quién podría habérselo enviado. ¿Agustín? Poco probable. Él no tenía su número. ¿Alguien que conocía la historia? ¿Un antiguo empleado de la empresa? Las posibilidades eran muchas, y todas inquietantes. Guardó el celular en el bolso de fiesta, determinada a asistir a ese encuentro misterioso al día siguiente. A cada hora que pasaba, el imperio impecable de Arturo Monterreal mostraba más grietas, revelando sombras que habían sido cuidadosamente ocultadas por años. La cena benéfica sería una prueba de su capacidad de fingir normalidad mientras su mundo se desmoronaba. Una habilidad que, irónicamente, tal vez había heredado de su propio padre, maestro, en el arte de mantener apariencias perfectas mientras escondía verdades sombrías. La cena benéfica transcurrió como un ejercicio de actuación para Sofía. Sonrisas ensayadas, conversaciones superficiales, fotografías para las columnas sociales. Padre e hija, ejemplos de éxito y filantropía, recibiendo elogios por su trabajo con la fundación. Nadie allí podría imaginar la tormenta que se formaba detrás de las fachadas perfectas. Sofía observaba a Arturo en su elemento. Encantador, confiado, manipulando conversaciones y personas con la facilidad de quien ha practicado toda la vida, con cada apretón de manos, cada promesa de donación. Ella se preguntaba cuántos Agustines habían sido sacrificados para construir ese imperio. A la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano, determinada a ir al encuentro marcado en la agencia del Ministerio Público. Se vistió discretamente y salió sin avisar a nadie, aprovechando que era sábado y su padre generalmente dormía hasta más tarde después de eventos sociales. La agencia 14 del Ministerio Público estaba en una zona central de la ciudad, un edificio antiguo con una fachada que ya había visto días mejores. Sofía entró vacilante, sintiéndose fuera de lugar en ese ambiente. El vestíbulo estaba relativamente vacío para un sábado por la mañana. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó un oficial en la recepción mirándola con curiosidad. «Estoy buscando al detective Olivares», respondió Sofía intentando parecer confiada. El oficial levantó las cejas, sorprendido. «¿Olivares? Está de guardia hoy». «¿Cuál es su nombre?» «Voy a verificar si puede atenderla». «Sofía Monterreal», respondió ella. El nombre pareció despertar algún reconocimiento en el oficial, que tomó el teléfono y marcó una extensión interna. Tras una breve conversación, colgó y señaló un pasillo. «Última puerta a la derecha». «La está esperando». Sofía siguió por el pasillo,
pasando por oficinas con puertas entreabiertas, donde agentes trabajaban en computadoras antiguas. Llegó a la puerta indicada y tocó levemente. «Adelante», respondió una voz grave desde el otro lado. El detective Olivares era un hombre de mediana edad, cabello entrecano y expresión cansada, como si hubiera visto demasiado en su carrera. Cuando Sofía entró, él se levantó de la silla, sorprendentemente formal. «Señorita Monterreal», saludó. «Confieso que me sorprendió cuando supe que vendría. Por favor, siéntese». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio de él, confundida. «Recibí un mensaje diciendo que lo buscara», explicó. «¿Algo sobre mi padre y Agustín Valente?» Olivares asintió como si ya lo esperara. «Ayer por la noche detuvimos a Agustín Valente», dijo él directamente. «Una pelea en una cantina en la Doctores. Nada grave, pero estaba alterado». Sofía sintió que el corazón se le oprimía. ¿Agustín detenido? Después de su encuentro con ella, la coincidencia parecía improbable. ¿Él está bien?, preguntó preocupada. «Lo está», respondió el detective. «Ya fue liberado esta mañana, pero encontramos algo interesante con él durante la revisión». Olivares abrió un cajón y sacó un sobre amarillento, visiblemente antiguo y manoseado con frecuencia. «Esto», dijo, colocando el sobre el escritorio. «Una carta dirigida a su padre, Arturo Monterreal. Nunca enviada, al parecer». Sofía miró el sobre, sintiendo una extraña mezcla de aprensión y curiosidad. «¿Por qué me está mostrando esto?». Olivares se recostó en la silla, estudiándola. «Agustín insistió en que usted debía recibirla», explicó. «Dijo que usted estaba buscando la verdad y que esta carta contenía parte de ella». «¿Él pidió que me enviaran ese mensaje?», preguntó Sofía. El detective negó con la cabeza. El mensaje no vino de él. Ni siquiera sabía su número de teléfono. Eso dejó a Sofía aún más intrigada. ¿Quién más conocía esta historia y tenía su contacto? Entonces, ¿quién lo envió? «No lo sabemos», admitió Olivares. «Pero lo importante ahora es esto». Empujó el sobre hacia ella. «Agustín fue bastante enfático sobre que usted la recibiera. Dijo que era hora de que los ciclos se cerraran». Sofía tomó el sobre con cuidado, como si manipulara una reliquia frágil. ¿Puedo abrirlo?» «Es suyo ahora», respondió el detective. Agustín renunció a cualquier derecho sobre ella. Con dedos temblorosos, Sofía abrió el sobre. Dentro había varias hojas de papel, cubiertas por una caligrafía firme pero agitada, como si estuviera escrita bajo una fuerte emoción. La carta estaba fechada 15 años atrás. «Prefiero leer esto en privado», dijo ella doblando las hojas y guardándolas en su bolso. Olivares asintió. «Comprensivo. Solo una cosa más», dijo él mientras Sofía se levantaba. «Agustín me pidió que le diera un recado. No todo es lo que parece. Hay matices incluso en las historias más terribles». El mensaje enigmático dejó a Sofía aún más intrigada. Agradeció al detective y salió de la agencia, su mente un torbellino de pensamientos. No quería volver a casa. No podría enfrentar a su padre antes de leer esa carta. Se dirigió al bosque de Chapultepec, uno de los pocos lugares en la ciudad donde podría encontrar algo de tranquilidad. Encontró una banca aislada bajo un árbol frondoso, lejos de las familias que aprovechaban el sábado soleado. Con el corazón acelerado, sacó las hojas del sobre y comenzó a leer. «Arturo, escribo esta carta sabiendo que probablemente nunca la enviaré. Quizás sea solo una forma de exorcizar los demonios que me atormentan desde que destruiste mi vida. 15 años trabajando con ingeniería civil, desarrollando técnicas innovadoras, construyendo una reputación sólida en el mercado. Todo eso se acabó el día que confié en ti, el día que creí que nuestra sociedad se basaba en el respeto mutuo. Valente y Monterreal debió haber sido la cúspide de mi carrera. En vez de eso, se convirtió en mi infierno particular. Las noches en vela diseñando, los fines de semana sacrificados, los viajes interminables para divulgar nuestras técnicas. Todo eso mientras tú planeabas meticulosamente cómo eliminarme de la ecuación. Lo que más duele, Arturo, no es la pérdida material, no son las patentes robadas, ni siquiera la empresa que construimos juntos. Lo que me destruye todos los días es la traición, la frialdad calculadora con la que ejecutaste cada etapa de tu plan. Reuniones marcadas estratégicamente cuando yo estaría viajando. Conversaciones con abogados mientras me sonreías y hablabas sobre el futuro brillante que tendríamos. Robaste más que mi propiedad intelectual, Arturo. Robaste mi dignidad, mi identidad como profesional.
como hombre, como esposo y padre. Marina no aguantó ver al hombre que amaba reducido a una sombra amarga. No la culpo por haberse ido, llevando a nuestro hijo. El niño merecía más que un padre derrotado, obsesionado con su propia desgracia. Tienes una hija, ¿no es así? Sofía, si no me equivoco. Ya la he visto en fotos en las revistas, siempre a tu lado en los eventos sociales. Una niña bonita, con tus ojos. ¿Sabe ella cómo su padre construyó el imperio que heredará algún día? ¿Sabe cuántas vidas fueron destruidas para que ella pudiera crecer en una burbuja de privilegio? ¿Sabe que cada centímetro de ese penthouse fue pagado con ideas robadas, con sueños aplastados? A veces en mis momentos más oscuros pienso en contárselo, en destruir la imagen perfecta que ella probablemente tiene de ti. Sería una forma de venganza, ¿no? Mostrarle a tu preciosa heredera que el gran Arturo Monterreal es, en realidad, un depredador vestido con trajes italianos. Pero no soy como tú, Arturo. Nunca lo fui. Quizás ese fue mi mayor error en los negocios. Creer que la integridad y el éxito podían caminar juntos. La verdad es que estoy cansado. Cansado de cargar este odio, esta amargura. Cansado de permitir que continúes destruyéndome, mucho después de haberme quitado todo lo que tenía. Sé que intentaste contactarme después. Tus abogados con sus ofertas de acuerdo. Dinero para comprar mi silencio, mi dignidad. Como si unos cuantos cientos de miles de pesos pudieran compensar lo que perdí. ¿Rechacé por orgullo? ¿Por principio? ¿O porque aceptar sería admitir definitivamente mi derrota? Ya no lo sé. Las fronteras entre principios y autocompasión se han vuelto borrosas con el tiempo. Lo que sé es que, mientras me ahogo en resentimiento, tú prosperas. Mientras me destruyo, lentamente tú construyes cada vez más alto. Hay una injusticia cósmica en esto que me corroe el alma. Dicen que perdonar es liberarse, que el odio lastima más a quien odia que a quien es odiado. Bellas palabras, ¿no? Fáciles de decir cuando no te han destruido la vida alguien en quien confiabas plenamente. Tal vez un día aprenda a dejar esto atrás, a no permitir que lo que hiciste defina quién soy. Pero hoy no es ese día. Hoy solo escribo estas palabras que nunca leerás, derramando en papel la bilis que me envenena. Quiero que sepas, Arturo, que a pesar de todo lo que me quitaste, hay una cosa que jamás conseguirás, mi integridad. Puedo haber perdido todo, dinero, familia, carrera, dignidad social, pero nunca me convertí en ti, y eso, por más patético que pueda parecer en mi actual circunstancia, me da algún consuelo en las noches más oscuras. Un día, el imperio que construiste sobre mis ideas se desmoronará, tal vez no en vida, tal vez no de forma visible a los ojos del mundo, pero la verdad tiene una manera peculiar de emerger, incluso cuando está enterrada bajo toneladas de mentiras. Hasta entonces, continuaré aquí, un fantasma de tu pasado, un recordatorio andante del precio de tu ambición. Sin más, Agustín Valente. Sofía terminó la lectura con lágrimas en los ojos. La carta, escrita años atrás, desbordaba un dolor crudo, una amargura que parecía saltar del papel. Pero había algo más allí, algo que la intrigaba. La mención a una oferta de acuerdo, a abogados enviados por su padre. Ese detalle no estaba en la historia que Agustín le contó. Releyó las líneas específicas, intentando entender. Sé que intentaste contactarme después. Tus abogados con sus ofertas de acuerdo. Dinero para comprar mi silencio, mi dignidad. ¿Su padre había intentado ayudar a Agustín financieramente después? ¿Por qué? ¿Remordimiento? ¿Miedo al escándalo? ¿O había más en la historia de lo que ella, y tal vez el propio Agustín, sabía? La duda crecía en su mente. Necesitaba confrontar a su padre nuevamente, esta vez con la carta en manos. Tal vez finalmente conseguiría extraer de él la verdad completa. Guardó las hojas cuidadosamente en el sobre y se dirigió de vuelta a Lomas. En el camino, su celular sonó. Era Arturo. «Sofía, ¿dónde estás?», preguntó él, su tono una mezcla de irritación y preocupación. «Tenemos un almuerzo con inversionistas hoy. ¿Lo olvidaste?» «Estoy volviendo a casa», respondió ella secamente. «Y necesitamos hablar antes de cualquier almuerzo». «Sofía, no tenemos tiempo para...» «Es sobre Agustín Valente», interrumpió ella. «Y esta vez quiero toda la verdad, papá». Un silencio pesado se estableció del otro lado de la línea. «Te estaré esperando», respondió Arturo finalmente, su voz extrañamente resignada. Sofía colgó, sintiendo el corazón acelerado. El momento decisivo estaba cerca. Las últimas piezas del rompecabezas serían finalmente reveladas.
y ella descubriría la verdadera extensión de la traición de su padre. O si había, como había sugerido Olivares, matices incluso en las historias más terribles. Cuando Sofía llegó al penthouse, encontró a Arturo en la terraza, contemplando la vista panorámica de la ciudad. Él se volvió al oír sus pasos, su rostro una máscara de control, pero sus ojos revelaban aprensión. «Cancelé nuestro almuerzo con los inversionistas», dijo él sorprendiendo a Sofía. Arturo Monterreal nunca cancelaba compromisos de negocios. «Tienes razón. Esta conversación no puede esperar más». Sofía sacó el sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa de cristal entre ellos. «Me reuní con el detective Olivares esta mañana», dijo ella. «Agustín fue detenido anoche. El detective me entregó esto». Arturo miró el sobre con una expresión enigmática. «Una carta», continuó Sofía, «escrita hace años, nunca enviada. En ella, Agustín menciona que intentaste ayudarlo después, que enviaste abogados con ofertas de acuerdo». Arturo tomó el sobre, pero no lo abrió. Parecía ya conocer su contenido, al menos en esencia. «Siéntate, Sofía», dijo él, indicando la silla frente a él. «Es hora de que conozcas toda la historia». Sofía se sentó, observando atentamente a su padre, que parecía súbitamente envejecido, como si el peso de los años y los secretos finalmente lo hubiera alcanzado. «Sí, intenté ayudarlo», comenzó Arturo, su voz más baja e introspectiva de lo que Sofía jamás había oído. «Unos 2 años después de la disolución de nuestra sociedad, la empresa estaba creciendo exponencialmente. Las patentes de Agustín habían revolucionado el mercado de la construcción. Yo era rico, poderoso, respetado». Hizo una pausa, mirando la ciudad que se extendía abajo. Un día, leí una pequeña nota en el periódico. Agustín Valente había sido desalojado de su departamento. El brillante ingeniero que conocí estaba viviendo en una pensión barata en la periferia. Algo se movió dentro de mí. ¿Remordimiento?, preguntó Sofía, incrédula. Arturo consideró la pregunta por un momento. Tal vez. No sé si lo llamaría así en ese entonces. Envié a mis abogados con una oferta. 2 millones de pesos, un departamento en la Condesa y un puesto de consultor en una de las subsidiarias de la empresa. A cambio, él firmaría un acuerdo de confidencialidad sobre nuestra antigua sociedad. «Comprar su silencio», concluyó Sofía. «Sí», admitió Arturo sin rodeos, «pero también darle una oportunidad de recomenzar. El dinero era genuino, el departamento también. El puesto no sería solo figurativo, necesitábamos su conocimiento técnico». «Y él se negó», dijo Sofía recordando la carta. «Se negó de forma vehemente», confirmó Arturo. «Mi abogado regresó con el rostro rojo después de oír todo lo que Agustín tenía que decir sobre mí. Mandé aumentar la oferta. 3 millones, una casa, un auto». Él arrojó los papeles al suelo y dijo que prefería morir en la miseria a aceptar un centavo mío. Arturo se levantó, caminando hasta el borde de la terraza. Yo no lo entendía. En mi cabeza estaba ofreciendo una solución. El dinero lo resuelve todo, ¿no? Siempre lo resolvió para mí. Río sin humor. Fue ahí que me di cuenta de que había herido a Agustín de una forma que ningún dinero podría curar. Su dignidad, su orgullo. Valores que, para ser honesto, yo ya no comprendía más a esa altura de mi vida. Sofía observaba a su padre con una mezcla de emociones contradictorias. Había algo de humanidad en él, después de todo. No la suficiente para evitar la tragedia, pero sí la suficiente para sentir algo después. «¿Por qué nunca contaste esto?», preguntó ella. «¿Y manchar la imagen del empresario visionario?», respondió Arturo con amarga ironía. «El hombre que construyó un imperio desde cero. Además, ¿de qué habría servido? El mal ya estaba hecho. Agustín me había rechazado y yo, seguí adelante. Como siempre lo hice». Sofía se levantó también, acercándose a su padre. «¿Sabías que estaba viviendo en las calles todos estos años? ¿Sabías que perdió contacto con su propio hijo?». El rostro de Arturo mostró genuina sorpresa. «No», respondió con sinceridad. «Después del segundo rechazo dejé de buscarlo. Era más fácil creer que había seguido adelante de alguna forma. La verdad era demasiado inconveniente». «Inconveniente», repitió Sofía, la palabra cargada de desprecio. «Un hombre perdió todo, trabajo, familia, dignidad, por tu ambición. ¿Y eso es solo inconveniente para ti?». Arturo se volvió para encararla, sus ojos más vulnerables de lo que ella jamás había visto. «¿Qué quieres que te diga, Sofía? ¿Que me arrepiento?». «Sí, me arrepiento. No de las decisiones de negocios. Ellas construyeron el imperio que tenemos hoy, pero de cómo manejé a Agustín después».
Debía haber intentado hablar con él personalmente, no a través de abogados. Debía haber reconocido su valor públicamente, no intentado comprar su silencio. Eso no es suficiente, dijo Sofía, la voz temblorosa de emoción. Él sigue allá afuera, viviendo en las calles, mientras tú disfrutas del éxito construido con sus ideas. ¿Y qué sugieres que haga?, preguntó Arturo, una nota de desafío en su voz. ¿Ofrecerle ayuda de nuevo? Se negará, como la última vez. Su orgullo es demasiado grande. Tal vez el problema no sea su orgullo, sino tu enfoque, respondió Sofía. El dinero no es la única forma de reparación, papá. A veces la gente necesita algo mucho más básico: reconocimiento, dignidad, una disculpa sincera. Arturo pareció genuinamente confundido, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. ¿Una disculpa? ¿Después de tanto tiempo? Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, respondió Sofía. Y tal vez, solo tal vez, eso finalmente los libere a ambos de este ciclo de amargura y culpa. Arturo miró largamente a su hija, como si la viera bajo una nueva luz. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, preguntó con una leve sonrisa. Cuando empecé a cuestionar las verdades que me enseñaron, respondió ella simplemente. Un silencio contemplativo cayó entre ellos. Arturo parecía estar librando una batalla interna, décadas de hábitos de autopreservación luchando contra la posibilidad de redención. ¿Cómo encontrarlo?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Sofía sintió una oleada de esperanza. Por primera vez, veía una oportunidad real de sanar esa herida antigua. Estará en la Alameda Central mañana, en la Feria de Libros Usados, respondió. Quedamos de vernos allí. Arturo asintió lentamente. Mañana entonces. A la mañana siguiente, padre e hija se dirigían en silencio al centro de la ciudad. Arturo, generalmente impecable en sus trajes italianos, optó por una ropa más casual, pantalones oscuros y camisa de botones sencilla, un esfuerzo consciente por disminuir la distancia visible entre él y Agustín. La Feria de Libros Usados de la Alameda Central era un evento tradicional los domingos, atrayendo a cientos de personas en busca de rarezas literarias a precios accesibles. Sofía y Arturo caminaban entre los puestos improvisados, buscando a Agustín. Lo encontraron exactamente a las 10 a.m. Como habían acordado, examinando atentamente una edición antigua de 100 años de soledad. Cuando Agustín levantó los ojos y vio no solo a Sofía, sino también a Arturo a su lado, su rostro se endureció instantáneamente. ¿Qué significa esto?, le preguntó a Sofía, su voz tensa. Una oportunidad de resolver el pasado, respondió ella. Por favor, solo escucha lo que tiene que decir. Agustín miró de Sofía a Arturo, desconfiado. Finalmente, tras un largo momento de vacilación, hizo un gesto hacia una banca cercana, alejada de la multitud. Los tres se sentaron, un silencio cargado flotando entre ellos. Era la primera vez en casi 2 décadas que los antiguos socios se encontraban cara a cara. Leí tu carta, comenzó Sofía, rompiendo el hielo. Esa que nunca enviaste. Agustín pareció sorprendido. El detective no debió haberte entregado eso, dijo él. Fue escrita en un momento de desesperación, años atrás, pero expresaba verdades que necesitaban ser dichas, respondió Sofía. Y oídas, Arturo, que hasta entonces había permanecido en silencio. Finalmente habló. Agustín, comenzó, su voz extrañamente vacilante para un hombre generalmente tan confiado. No sé por dónde empezar. Por el principio estaría bien, respondió Agustín fríamente. Cuando decidiste que mi contribución a nuestra empresa era prescindible. Arturo asintió, aceptando la acusación. Lo que te hice fue imperdonable, dijo él directamente. Traicioné tu confianza, robé tus ideas, destruí tu carrera. No hay justificación aceptable para eso, por más que haya intentado crear una para mí mismo a lo largo de los años. Agustín parecía atónito con la admisión directa. Esperaba negaciones, justificaciones, no una confesión. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Éramos amigos, Arturo. Confiaba en ti. Arturo suspiró profundamente. Ambición, miedo. La oportunidad apareció, y tomé el camino más fácil. Me convencí de que era solo negocios, que te recuperarías eventualmente. Me mentí a mí mismo sobre el impacto que tendría en tu vida. ¿El impacto?, repitió Agustín con amarga ironía. Destruiste mi vida, Arturo. No solo mi carrera, sino mi matrimonio, mi relación con mi hijo, mi dignidad. Lo sé, respondió Arturo, la culpa visible en su rostro. Y cuando intenté arreglarlo años después, lo hice todo mal.
Ofrecí dinero cuando debía haber ofrecido una disculpa sincera. Mandé abogados cuando debía haber ido personalmente. Sofía observaba la interacción con el corazón oprimido, atestiguando el dolor de ambos hombres. Uno consumido por la amargura de décadas de injusticia, el otro finalmente confrontando el peso de sus acciones pasadas. Estoy aquí hoy, continuó Arturo, no para ofrecer dinero o puestos. Estoy aquí para decirte, mirándote a los ojos, que lo siento, profundamente. Lo que hice no tiene disculpa, y entenderé perfectamente si nunca puedes perdonarme. Agustín estudiaba a Arturo intensamente, como si buscara señales de manipulación o falsedad en sus palabras. Encontró solo un cansancio genuino, el peso de una culpa cargada por demasiado tiempo. No sé si puedo perdonar, Arturo, dijo finalmente, su voz más calmada. 20 años es mucho tiempo para cargar tanta rabia. Lo entiendo, respondió Arturo. No vine a buscar perdón. Vine solo a reconocer mi error cara a cara. Merecías al menos eso. Un silencio cayó entre ellos, llenado solo por los sonidos distantes de la feria, el murmullo de personas ajenas al drama que se desarrollaba en esa banca. ¿Qué pasó con tu hijo?, preguntó Arturo súbitamente. La pregunta tomó a Agustín por sorpresa. Lucas, respondió tras un momento. Tiene 27 años ahora. Se graduó de ingeniería también, en Puebla. No nos hablamos desde hace casi 15 años. ¿Intentaste contactarlo? Al principio sí, después la vergüenza fue mayor. ¿Qué padre quiere admitirle a su hijo que está viviendo en las calles? Sofía sintió lágrimas en los ojos. La tragedia de Agustín era aún más profunda de lo que imaginaba. No es demasiado tarde, dijo ella gentilmente, para la reconciliación, para los nuevos comienzos. Agustín sonrió tristemente. Fácil decirlo cuando se tienen recursos. Sofía, difícil hacerlo cuando ni una dirección fija tengo para que mi hijo pueda encontrarme. Arturo se movió incómodamente, como si librara una batalla interna. Finalmente, habló. Puedo ayudar con eso, ofreció. Sin condiciones, sin acuerdos de confidencialidad, solo ayuda. Agustín rió amargamente. ¿Volvemos a eso? ¿Dinero para aliviar tu conciencia, Arturo? No, respondió Arturo con firmeza. No es sobre mi conciencia. Es sobre justicia, aunque sea tardía. Sobre darte la oportunidad de recuperar al menos parte de lo que perdiste por mi causa. Sofía intervino antes de que Agustín pudiera negarse de nuevo. Piensa en tu hijo, Agustín, en la oportunidad de reconectar con él. A veces, necesitamos tragarnos el orgullo por aquellos que amamos. Las palabras parecieron golpear a Agustín profundamente. Por un largo momento, permaneció en silencio, mirando al suelo. Cuando levantó el rostro nuevamente, había algo diferente en sus ojos, una chispa de esperanza tal vez, o al menos la voluntad de considerarla. No quiero tu dinero, Arturo, dijo finalmente. Pero tal vez podamos encontrar otro camino. Lo que sea, respondió Arturo prontamente. Lo que tú sugieras. Agustín respiró profundo como si tomara una decisión difícil. Hay un centro comunitario en La Doctores, cerca de la tienda de Don Juvenal. Tienen un programa de reintegración para personas en situación de calle, ofrecen vivienda temporal, capacitación profesional, apoyo psicológico. He estado considerando participar, pero nunca di el paso. Conozco el lugar, dijo Sofía, sorprendiendo a ambos. La Fundación Monterreal ya ha hecho algunas donaciones puntuales para ellos. Si quieres ayudar realmente, Arturo, continuó Agustín, apoya ese centro. No solo con dinero, sino con tu nombre, tu influencia. Ayuda no solo a mí, sino a docenas de otros que, como yo, necesitan una segunda oportunidad. Arturo asintió lentamente, procesando la sugerencia. Puedo hacer eso, dijo finalmente. Lo haré. Y en cuanto a ti, Agustín, ¿aceptarías participar en el programa? ¿Permitirías que facilite tu entrada? Agustín consideró la pregunta por un largo momento. Décadas de orgullo y resentimiento, luchando contra la oportunidad tangible de un nuevo comienzo. Sí, respondió finalmente, su voz casi un susurro. Por Lucas, para tener la oportunidad de ser un padre nuevamente. Sofía sintió una oleada de alivio y esperanza. No era un final perfecto, ni una reconciliación completa. Era solo un primer paso, frágil y vacilante, hacia la sanación. En las semanas siguientes, una transformación lenta comenzó a ocurrir. Arturo, fiel a su palabra, no solo hizo una donación sustancial al centro comunitario Nuevo Amanecer, sino que también se convirtió en voluntario regular, dedicando varias horas por semana para ayudar en la administración y captación de fondos.
Agustín ingresó al programa de reintegración, recibiendo un cuarto pequeño pero digno, acceso a cuidados médicos y psicológicos, y la oportunidad de utilizar sus conocimientos de ingeniería como instructor para jóvenes de la comunidad. Sofía visitaba el centro frecuentemente, observando con emoción la lenta transformación en ambos hombres. Su padre parecía más ligero, menos obsesionado con el imperio corporativo, más conectado con valores humanos básicos que había olvidado a lo largo de su ascenso. Agustín, por su parte, recuperaba gradualmente su dignidad, su autoconfianza, su capacidad de mirar al futuro con esperanza. En una tarde lluviosa de julio, Sofía llegó al centro para encontrar una escena inesperada. Arturo y Agustín sentados lado a lado en una mesa, revisando planos para una expansión del centro. No eran amigos. Tal vez nunca volverían a serlo, pero habían encontrado una forma de coexistencia respetuosa, uniendo sus talentos para un propósito mayor que ellos mismos. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Sofía, acercándose a Agustín. Le entregó un sobre. Dentro, un boleto de avión a Puebla y un pedazo de papel con una dirección y número de teléfono. «¿Qué es esto?», preguntó Agustín confuso. «Lucas», respondió Sofía simplemente. «Tu hijo. Hablé con él por teléfono ayer. Quiere verte, Agustín». Los ojos de Agustín se llenaron de lágrimas. Miró a Sofía, luego a Arturo, que asintió en silencioso apoyo. «Gracias», dijo Agustín, su voz embargada por la emoción. «A ambos». En ese momento Sofía comprendió que la redención raramente viene en forma de grandes gestos dramáticos. Viene en pequeños pasos, en elecciones diarias de ser mejor, de hacer mejor, de sanar en vez de herir. El Imperio Monterreal continuaría existiendo, pero sus cimientos ahora incluían un elemento de verdad y reparación que antes faltaba. Sofía, como futura líder de ese imperio, llevaría consigo las lecciones de esos meses transformadores, que el éxito sin integridad está vacío, que nunca es demasiado tarde para reconocer errores, y que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de hacer la diferencia en la vida de los otros. En una tarde de domingo, 3 meses después de aquel primer encuentro en la Alameda Central, Sofía observaba de lejos mientras Agustín abrazaba a un joven alto en la entrada del centro comunitario. Lucas había venido a visitar a su padre, el primer paso en su propia jornada de reconciliación. Arturo se mantenía discretamente alejado, respetando el momento, pero su mirada revelaba una emoción genuina al atestiguar la escena. En ese instante, Sofía comprendió que algunas historias no tienen finales perfectos, solo nuevos comienzos. Y a veces, es todo lo que necesitamos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Arturo y Agustín haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras que exploran el poder de la redención y los nuevos comienzos. Encuéntrenla aquí haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia despertó algo en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las relaciones humanas. ¿Qué les pareció este desenlace? ¿Creen que el perdón es posible incluso después de tanto tiempo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus opiniones.